Bienvenidos a la Casa de las Historias, donde cada rincón oculta un susurro, y cada relato te dejará sin aliento. Hoy te traemos una investigación exclusiva sobre uno de los misterios más escalofriantes del corazón de la selva latinoamericana. Una historia recogida por nuestros investigadores y traída directamente a tus oídos, La Laguna del Diablo. Prepárate para escuchar el último capítulo de un caso que pocos se atreven a contar. Si eres amante del terror real, de las leyendas que no mueren y de los ecos que vuelven. Campana, suscríbete, deja tu like, y quédate hasta el final. Porque esto es solo el comienzo. La Laguna del Diablo. El mito silenciado. En lo profundo del Amazonas peruano, existe un lugar que no aparece en los mapas, un sitio que los lugareños prefieren no nombrar. Algunos dicen que el agua guarda secretos. Otros, que guarda almas. Hoy comienza una historia que podría cambiar tu forma de ver los reflejos. Dale like si te gustan los relatos de terror basados en leyendas reales y suscríbete para no perderte los siguientes episodios. Esto es La Laguna del Diablo. Mi nombre es Esteban Salvatierra. Periodista independiente. 34 años, acostumbrado a viajar solo y a buscar historias olvidadas. En agosto del año pasado, recibí un encargo de una revista digital para hacer un reportaje sobre leyendas de pueblos remotos de Sudamérica. Lo que no sabía, es que lo que encontraría no era una leyenda. Era una trampa. La historia comenzó en Puerto Esperanza, un pequeño asentamiento amazónico al noreste del Perú. El lugar no tenía señal de celular y solo se podía llegar por avioneta o navegando por el río Purús durante días. Cuando llegué, el calor era húmedo, envolvente, como si la selva misma quisiera tragarte. Me hospedé en una casa modesta de una familia que ofrecía alojamiento a los pocos forasteros que se atrevían a llegar. En la primera noche, mientras cenaba un guiso de pescado, pregunté casualmente por leyendas locales. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. ¿Y han oído hablar de la Laguna del Diablo? Pregunté, recordando una nota borrosa en un blog antiguo. La mujer que me atendía palideció. No hable de eso, joven, dijo con voz baja. Esa laguna no debe buscarse. Intenté ahondar, pero nadie quiso hablar más del tema. Solo al día siguiente, cuando caminaba por el mercado del pueblo, un anciano se me acercó. Tenía la piel curtida, la mirada cansada y caminaba con ayuda de un bastón hecho a mano. Si de verdad quieres saber de la laguna, venga a mi casa esta noche, me dijo sin más. Ese hombre se llamaba Don Lázaro, y fue él quien me reveló el inicio del horror. Su casa estaba en las afueras del pueblo, casi tragada por la vegetación. El interior olía a hojas secas, humedad y tabaco. Me sentó frente a una lámpara de gas y sirvió 2 copas de licor espeso. Yo fui allí, me dijo con un tono que no era de orgullo, sino de culpa. Hace más de 40 años. Me contó que la Laguna del Diablo no figuraba en mapas porque la selva la borra cada vez que alguien intenta marcarla. Que algunos niños se perdieron cerca en los años 70. Y que a veces, cuando el viento callaba, se escuchaban voces que salían del agua, pidiendo ayuda, o llamando por alguien. La laguna no es solo un cuerpo de agua, dijo con voz ronca. Es un espejo al revés. Una puerta que se abre si tú la miras demasiado tiempo. Pero si entras, nunca regresas igual. O no regresas. Le pedí indicaciones. Dudó al principio, pero terminó dibujando un mapa en un papel amarillento. Antes de dejarme ir, me advirtió. Vaya al amanecer. No toque el agua. Y regrese antes de que los grillos canten. Lo miré, algo escéptico, pero agradecido. Le prometí que tendría cuidado. Al día siguiente, salí con el mapa, una grabadora de voz, una cámara réflex y algo de comida. Caminé 5 horas por un sendero serpenteante, luchando contra la vegetación cerrada, el zumbido constante de los insectos y el calor pegajoso. Y entonces la vi. La laguna estaba allí, justo como en el dibujo. Era pequeña, rodeada de árboles torcidos como si se inclinaran hacia ella. Lo primero que noté fue su quietud. No había una sola onda en el agua. No se reflejaban ni el cielo ni los árboles. Era como si la laguna se tragara la luz.
Me acerqué, fascinado. Apunté la cámara, tomé algunas fotos. Luego me arrodillé junto a la orilla, encendí la grabadora y empecé a describir lo que veía. Todo se sentía mal. El silencio no era normal. No había aves. Ni ranas. Ni insectos. Solo yo. Y el agua. Me incliné para observarla mejor. Y fue ahí cuando la vi. Mi reflejo. Pero no era yo. Se movía con medio segundo de retraso. Y lo peor, sonreía. Me alejé de golpe. El reflejo seguía allí, con la sonrisa congelada, como si me conociera mejor que yo mismo. Como si me estuviera esperando. Escuché un crujido en la maleza detrás de mí. Giré con rapidez, pero no vi a nadie. Cuando volví a mirar la laguna, el reflejo había desaparecido. Intenté regresar, pero algo en la selva ya no era igual. Las raíces parecían más densas. Los árboles, más oscuros. Me tomó más tiempo del esperado encontrar el sendero. Y cuando lo hice, el canto de los grillos ya había comenzado. Esa noche, Esteban aún no sabía que la laguna no se lo había devorado, todavía. En la siguiente parte, descubriremos qué ocurre cuando la selva decide que no puedes irte. Si esta historia te atrapó, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la parte 2 de La Laguna del Diablo. ¿Tú te atreverías a mirar tu reflejo, en un lugar donde los reflejos no existen? El reflejo prohibido. Si no has visto la parte 1, te recomiendo comenzar por ahí. Pero si ya escuchaste sobre el reflejo que sonríe sin permiso, prepárate. Porque esta vez, el agua ya no guarda secretos, los muestra. Dale like y suscríbete para no perderte las próximas partes de esta historia que sigue oscureciendo. Esto es La Laguna del Diablo parte 2, el reflejo prohibido. Esa noche, cuando volví a Puerto Esperanza, sentía que la selva aún respiraba en mi nuca. Mi cuerpo estaba exhausto, pero algo más profundo que el cansancio se había instalado dentro de mí. Soñé con la laguna. Pero en el sueño, yo estaba dentro del agua, flotando boca arriba. No podía moverme. En la orilla había alguien, no, yo mismo, mirándome. Pero ese yo no tenía ojos. Solo vacíos negros, profundos como la misma laguna. Y sonreía. Desperté bañado en sudor. Intenté volver a la normalidad. Revisé las fotos de la cámara. La mayoría eran borrosas, como si el lente se hubiese empañado. Solo una imagen era nítida, una foto de la laguna, pero con mi reflejo sonriendo, aunque yo recordaba haber estado serio al tomarla. No le di mayor importancia. Quería creer que era una ilusión óptica, una broma de la luz y el agua. Pero en el fondo, algo en mí sabía que la laguna me había mirado también. Al día siguiente, visité a don Lázaro para contarle lo sucedido. Lo encontré con la mirada perdida, sentado en el mismo sillón. Apenas me vio, negó con la cabeza. No debiste quedarte después del canto de los grillos. No entiendes lo que despertaste. Le mostré la foto. Él la miró con temor genuino. Ese, no eres tú, susurró. Esa cosa ya te está siguiendo. Le pregunté a qué se refería, y me explicó algo que todavía hoy me cuesta aceptar: la laguna toma de ti lo que más ocultas, lo que no aceptas, lo que temes que seas. Y lo convierte en algo real. Muchos de los que han ido, han regresado. Pero algo de ellos se quedó allá. Y a veces, lo que regresa, no es completamente humano. Esa noche, mientras me duchaba, sentí que alguien me observaba desde el espejo del baño. Me giré de golpe, pero no había nadie. Y sin embargo, por un segundo, juraría haber visto mi reflejo quedarse mirando incluso después de que yo ya me había movido. Comencé a registrar mis pensamientos en una libreta. A veces me sorprendía escribiendo cosas que no recordaba haber pensado. Frases como: yo soy más real que tú. ¿Quién vive tu vida mientras tú duermes? Ya no estás solo. Mi sueño se volvió más profundo y descontrolado. Me despertaba en lugares diferentes de la casa. Una vez,
Amanecí con barro seco en los pies. Pero lo peor ocurrió al cuarto día. Había decidido irme del pueblo. Demasiadas cosas fuera de lugar. Fui al muelle para esperar el bote que salía cada 3 días hacia el siguiente poblado con conexión aérea. Cuando llegué, el bote ya había zarpado. ¿Por qué se fue antes? Le pregunté al hombre del muelle. Él me miró confundido. ¿Usted no estaba en el bote? Me dijo. Lo vi subirse. Hasta me saludó. Me quedé helado. No, yo no estaba ahí. Claro que sí. Incluso me preguntó si el viaje duraba 6 o 7 horas. Usted mismo. Le mostré mi cámara, el audio, mi posición. Nada importó. Él estaba convencido de que ya me había ido. Volví al hospedaje confundido. Cuando entré, la dueña me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Regresó tan pronto? Dijo. ¿Perdón? Pero si usted se despidió esta mañana. Me agradeció la comida, me pagó. Se fue con su mochila. Subí a la habitación. La cama estaba tendida. No había mochila, ni cuaderno, ni cámara. Nada. Como si ya no viviera ahí. Me miré en el espejo del ropero. Esta vez, no me vi. El espejo estaba vacío. Corrí hasta la casa de don Lázaro, desesperado. Toqué la puerta. Nadie respondió. Empujé la madera podrida hasta que se abrió. Dentro, todo estaba revuelto. Había marcas de lucha. La lámpara rota, el bastón tirado. Don Lázaro, no estaba. En la pared, escrito con carbón, había un mensaje. No debes existir 2 veces. Esa noche dormí en la estación abandonada de carga. No podía quedarme en ninguna parte. Ya no me reconocían. Ya no era yo. Y comencé a dudar, si acaso yo era el original. Soñé con la laguna otra vez. Pero esta vez, vi a otros. Hombres, mujeres, niños, todos caminando en círculos dentro del agua, como si buscaran la salida de un laberinto invisible. Algunos me miraban con tristeza. Otros con odio. Y uno me sonrió. Tenía mi cara. Esteban ya no está seguro de ser quien cree. La laguna se ha llevado más que su reflejo, ha comenzado a devorar su identidad. ¿Qué harías si tu otro yo caminara libremente por el mundo, mientras tú dejas de existir? No te pierdas la parte 3 de esta serie, Los que no regresaron. Dale like, suscríbete, y recuerda, algunos reflejos no solo imitan, también reclaman lo que les pertenece. Los que no regresaron. Si llegaste hasta aquí, ya conoces la maldición de la laguna. Pero ahora, vas a descubrir que Esteban no fue el único, que hay muchos más. Algunos lo vieron. Otros lo escucharon. Pero todos, desaparecieron. Dale like, activa la campanita, y prepárate, porque esta es la laguna del diablo. Tras aquella noche en la estación, decidí escapar del pueblo, aunque fuera caminando por la selva. No tenía comida, ni brújula, ni una ruta clara, pero quedarme significaba perderme por completo. Antes de partir, regresé una vez más al borde de la laguna, no sé por qué. Quizá por respuestas. Quizá por despedirme. Al llegar, la niebla era tan espesa que apenas podía ver el agua. El silencio era antinatural. Ni grillos, ni sapos. Nada. Solo el sonido de mi respiración y el leve zumbido del miedo en mis oídos. Y entonces los vi. Figuras. Personas semitransparentes, paradas dentro de la laguna, sumergidas hasta el pecho, mirándome. Eran muchos. Al menos una docena. Algunos con ropas antiguas, otros con mochilas modernas. Una mujer con vestido blanco. Un niño abrazando un peluche mojado. Todos con los ojos fijos en mí. Uno dio un paso hacia la orilla. Era un anciano, de piel curtida y barba blanca, y reconocí de inmediato su bastón de madera tallado, don Lázaro. No debiste regresar, dijo, aunque sus labios no se movieron. ¿Qué, eres tú? Ya no.
Su voz no venía del agua, sino de mi mente. Como un pensamiento que no era mío. Nosotros lo vimos, dijeron otras voces. Lo que habita aquí no te mata, te reemplaza. Corrí. Crucé la maleza sin rumbo, con ramas cortándome la piel, sin importar el dolor. No sabía si huía de los espectros o de mí mismo. Pasé 2 días perdido, sin saber si dormía o alucinaba. Las voces de los desaparecidos seguían hablándome, incluso cuando cerraba los oídos. Me contaban sus historias. Como uno de ellos fue un guía que llevó turistas. Como otra fue una estudiante que investigaba leyendas urbanas. Como todos, de algún modo, vieron su reflejo actuar por cuenta propia, y luego desaparecieron. Llegué a una carretera abandonada. Un viejo camión de carga me recogió. ¿Vienes de la laguna?, me preguntó el conductor. Le mentí. Dije que venía de otro lado. Hace años que nadie vuelve cuerdo de allá, murmuró mientras conducía. Aunque, no pareces el mismo que vi hace 2 días. ¿Cómo dice? Te vi en el pueblo, en el muelle. Mismo rostro. Pero ese hombre, no hablaba. Solo sonreía. Me quedé helado. No era la primera vez que alguien decía haberme visto. Y entonces, el conductor se giró un momento para verme a los ojos. Su expresión cambió. Tú, no tienes sombra. Me bajé antes de llegar al siguiente pueblo. No podía seguir así. Tomé un bus hasta la capital y comencé una nueva vida. Cambié de nombre, de aspecto. Me aislé. Pero la laguna, no me soltó. La gente a mi alrededor empezó a enfermar. A tener pesadillas. Algunos decían haberme visto en 2 lugares distintos al mismo tiempo. Mis reflejos tardaban en imitarme. Y en el espejo del ascensor, una vez, vi a mi reflejo mirarme con asco. Un día, decidí investigarlo todo. Descubrí que la leyenda de la laguna no era nueva. Se remonta a más de 300 años, cuando los colonos españoles intentaron desecar ese territorio para explotar el caucho. Uno por uno, desaparecieron. Algunos fueron encontrados vagando sin memoria. Otros murieron, pero sus cadáveres aparecían con los ojos abiertos y una sonrisa torcida. Una carta antigua describía la laguna como un espejo que no perdona. Decía: todo hombre lleva dentro un eco oscuro. Y la laguna, lo convierte en cuerpo. Ahora vivo encerrado. Los espejos en mi casa están cubiertos. No salgo. Pero sé que no servirá de nada. Porque hace unos días, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente. Dentro, solo había una foto. En ella, aparezco yo, parado frente a la laguna, con los brazos abiertos, como si invitara a alguien más a entrar. Y en el reverso de la foto, una frase. Ahora tú me esperas. Lo que habita en la laguna del diablo no se queda allá. Cuando cruzas su reflejo, algo tuyo se pierde, y algo más toma tu lugar. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Suscríbete, deja tu like y espera la parte 4, donde el agua no calla. El último reflejo, final. Has seguido la historia desde el principio, y ahora, finalmente sabrás lo que ocurre cuando la laguna reclama todo lo que le pertenece. Este es el final de la historia. Un final que cambiará lo que conoces sobre los reflejos. Dale like, suscríbete y prepárate, porque esto es La Laguna del Diablo. Han pasado meses desde que él sobreapareció bajo mi puerta. El temor que me dominaba entonces se ha convertido en algo más tangible. Algo que ya no puedo ignorar. Toda mi vida ha sido una serie de ecos y reflejos distorsionados. He cambiado mi nombre, me he mudado a diferentes ciudades, pero no importa. El eco de la laguna me sigue. La foto que encontré bajo mi puerta está en la mesa frente a mí. Mis manos tiemblan al sostenerla. Soy yo en la orilla de la laguna, pero esta vez, no hay un reflejo. El agua está tranquila. No hay caras, no hay fantasmas, no hay nada. Solo la imagen de una laguna vacía, y mis pies, en el agua. Un sudor frío recorre mi espalda. Decido regresar.
Esta vez, no para escapar de lo que me persigue, sino para enfrentarlo. Sé que no tengo más opción. Conduzco durante horas hasta el pueblo de Puerto Esperanza. La selva se ve diferente ahora, más opaca. Como si todo el aire estuviera impregnado de una presencia extraña. La gente me observa, pero ya no me hablan. Como si me reconocieran, pero no del todo. Al llegar a la laguna, la niebla cubre la superficie del agua. El sol se está poniendo, pero la luz no alcanza a calentar el ambiente. Cierro los ojos, respiro profundamente. Estoy listo. Cuando abro los ojos, allí están, las figuras que vi antes. Aquellos que fueron tragados por la laguna, flotando, con la mirada vacía. Como si esperaran por algo. Todos de pie, como estatuas inanimadas. Don Lázaro está al frente, mirándome con una expresión implacable. Pensaste que podrías huir, pero ya no hay regreso, dice. No lo escucho con mis oídos, sino en mi cabeza. Como un pensamiento compartido. Te lo dije antes, continúa. La laguna no te mata, te sustituye. Mi mente comienza a retumbar con estas palabras. Todo lo que he vivido, todo lo que he hecho, ¿seré yo el original? ¿O he sido uno de ellos todo el tiempo? El que se quedó en su lugar. Mi reflejo está de pie frente a mí, en el agua. La figura sonríe, esa sonrisa que siempre me ha aterrorizado, y extiende su mano hacia mí. ¿Debo tomarla? La ansiedad se apodera de mí. En este último momento, me doy cuenta de la verdad que siempre temí enfrentar: la laguna no es un lugar. Es una puerta, una fractura entre realidades, entre lo que es y lo que no debería ser. Y todos los que la cruzan, desaparecen en la distorsión. Mi reflejo me llama con más insistencia. Yo no soy el primero que ha estado aquí. Es ahora o nunca. Con un grito, me lanzo hacia el agua, pero en el último segundo, el reflejo da un paso atrás. Yo me hundí en la laguna, pero no había nada allí, solo oscuridad. La niebla me envolvió por completo. De pronto, todo se detiene. La oscuridad se disuelve, y frente a mí, en un rincón del pueblo, está mi casa. Pero algo está mal. Todo está invertido. La puerta está en el lado equivocado. La ventana está en el suelo. Miro mis manos. Son las mismas, pero no lo son. Entonces escucho una voz familiar, una que ya no debería existir. Bienvenido de vuelta, amigo. Es yo mismo. Mi reflejo, sonriendo. Y así termina esta noche en la casa de las historias, pero recuerda, hay lugares donde el miedo no termina con el amanecer. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que no temen mirar más allá del velo. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita y acompáñanos cada semana con nuevas historias reales, leyendas malditas y casos que siguen sin explicación. Deja tu like si esta historia te estremeció. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otras historias te gustaría que investigáramos? Porque en esta casa, el terror siempre tiene una habitación más. Nos vemos en la próxima historia. Asterisco.